tema de esta predicación: la oración que trasciende los tiempos. La oración que trasciende los tiempos. El Espíritu de Dios gobierna la manera en la que la palabra de Dios es traída al pueblo de Dios. Y eso es una verdad muy importante. Regularmente cuando los hombres y mujeres que estudian la Biblia y abordan este pasaje del capítulo 9 de Daniel, regularmente centran su atención en el pasaje de las 70 semanas que aborda a partir del versículo 20. Sin embargo, encontramos que el mensaje central del capítulo 9 del profeta Daniel es el tema de la oración. La oración que ministró en ese momento la vida de Daniel y del pueblo, y que sigue siendo vigente, y que Dios quiere que revisemos nuestras vidas esta mañana, la iglesia local y así como aquellos que nos escuchan, lo importante que es la oración en el pueblo de Dios. Encontramos en el capítulo 9 un tema importante y relevante que nos da ejemplo de la vida de este hombre que fue Daniel. Daniel llegó muy joven a Babilonia en el cautiverio que tuvo la nación de Israel, resultado de desobediencia y rebeldía. Daniel llegó a ese lugar con escasos 15 o 17 años. Vivió toda su vida en Babilonia. Y el libro de Daniel registra cómo este hombre fue siendo un modelo, cómo este hombre Daniel fue siendo un ejemplo en muchas áreas. Fue una persona que su vida impactó a aquellos que le rodearon en su tiempo. No solamente fue un hombre que tuvo temor de Dios, sino que supo guardarse para su Creador, donde le tocó vivir. Estuvo por encima de sus contemporáneos, aún por encima de sus amigos, de Mesac, de Sadrach y de Abednego. Y encontramos en esta hora, en la vida de Daniel, un tema sumamente importante y relevante, porque el capítulo 9 nos habla de la centralidad que tiene que ser la oración en la vida del cristiano. Y Dios quiere que revisemos el patrón que dejó Daniel en el momento que le tocó vivir. Dice la Biblia que Daniel estuvo siendo ejemplo en muchas áreas. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 10, encontramos que después de que Daniel fue expuesto a prueba por su fe, él tuvo que defender sus convicciones. El capítulo 9 es muy paralelo al capítulo 6, ya que nos habla del periodo del rey Darío. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Y encontramos en el capítulo 6 el momento crucial en la vida de Daniel frente al edicto que había tomado en ese momento el rey en turno. Él era un hombre convencido que la oración era parte de su vida, que la comunión con su Creador era algo que no podía descuidarse. Y dice que tenía un hábito, una disciplina Daniel de mantener un tiempo de oración y de comunión con su Dios. Registra la Biblia entonces que Daniel oraba 3 veces al día. Y este pasaje de Daniel 9 nos habla de una manera paralela al momento cuando Darío era el que estaba frente al gobierno de los medos y los persas. Dios quiere que revisemos esta mañana cómo está viviendo el cristiano su vida en oración, cómo está enfrentando las circunstancias del aquí y del ahora. ¿Estamos siendo un pueblo que ora? ¿Estamos siendo un pueblo que busca a Dios? ¿Y de qué manera lo está buscando? Con eso en mente, vamos a ir a Daniel capítulo 9. La oración de Daniel va enfocada en un momento cuando Dios le habla a su pueblo del tiempo en el cual él sería restaurado o sería llevado de regreso a Jerusalén. Dice Daniel capítulo 9 versículo 1, en el año 1 de Darío, hijo de Asuero. Y encontramos aquí de que este evento es registrado
en el tiempo que Darío es el rey en turno, el monarca. Es decir, Daniel trascendió los tiempos. Recordemos que fue llevado a cautivo por los babilonios, Nabucodonosor, que estaba en turno. Pero recordemos que en el capítulo 8, de Daniel, encontramos de que el imperio de Babilonia cayó después de su atrocidad de Belsasar. Y ahora es el imperio medo-persa el que se encuentra gobernando el mundo de aquel entonces. Darío es un título que significa el que detiene el cetro. Y dice el versículo 1 que en ese momento, cuando el imperio medo-persa gobernaba el mundo de aquel momento, dice el texto 1, de la nación de los medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Y encontramos entonces que era un tiempo en el cual un imperio distinto a Babilonia estaba gobernando. Pero el impacto de la vida de Daniel había trascendido los tiempos. No solamente fue un hombre importante en el tiempo de Nabucodonosor, de Belsasar, sino que ahora en el tiempo de los medopersas, Daniel sigue siendo un hombre hacia donde dirigen las miradas el pueblo. Y esto nos habla de algo que Dios quiere que revisemos en nuestras vidas. La gente que nos rodea nos observa. Y qué hermoso sería que nuestras vidas sirva de ejemplo para otros. Qué hermoso sería que la vida de un hijo de Dios sirva de ejemplo, de testimonio para aquellos que le rodean. Porque eso fue lo que pasó con Daniel. Cuando se escribe este pasaje de la Biblia, Daniel tenía aproximadamente entre 67 y 68 años de edad. Más los 14 años que tenía cuando él llegó ahí, estaba muy cerca de los 80 años. Y dice el versículo 1 que estaba Darío en turno como rey en ese momento. Versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, con una edad avanzada, con los años encima, él tenía algo importante que Dios quiere que revisemos en esta hora. Dice que Daniel revisaba los libros donde Dios le habló al profeta Jeremías. Y esto nos habla de algo importante. Todo hombre y toda mujer de Dios, por encima del tiempo y de las cosas que haya logrado en su vida de servicio en esta tierra, no puede descuidar la lectura de la palabra de Dios. Daniel, el hombre que Dios obró cuando fue llevado al foso de los leones. Daniel, el hombre que le reveló los sueños a Nabucodonosor y a Belsasar. El hombre que tuvo tanto momento de importancia y relevancia en su vida. Por todos esos logros, él nunca descuidó lo importante que es la palabra de Dios. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que la oración va ligada a la palabra de Dios. El hombre que no lee la Biblia nunca entenderá lo importante que es la oración en su vida. El hombre que descuida la lectura de la palabra de Dios no entenderá el propósito de Dios en su vida. No sabrá hacia dónde Dios querrá llevarlo. Dice la palabra de Dios que él estaba leyendo los libros del profeta Jeremías. Y ahí en el cautiverio, en ese lugar distante, Daniel entendió que había un propósito de Dios para el pueblo en ese lugar. Jeremías capítulo 25 versículo 11 seguramente fue uno de los pasajes que leyó el profeta Daniel. Revisando la historia, lo que Dios le habló en su momento al profeta Jeremías impactó la vida de Daniel. Y Dios quiere esta mañana que nosotros como hijos de Dios, en el tiempo en el cual vivimos, no dejemos de leer su palabra. Siempre habrá un consejo, una dirección para el pueblo de Dios a través de la Biblia. Dice Jeremías capítulo 25 versículo 11, dicho sea de paso, Jeremías escribió el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, dos libros importantes. Pero dice el texto 11 de Jeremías 25, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías había escrito la profecía mucho tiempo antes que llegara la nación de Israel
a Babilonia cautiva, que el tiempo que estarían ahí serían 70 años. Y cuando Daniel comenzó a abrir la escritura y comenzó a leer la palabra de Dios, él encontró el pasaje de que el tiempo de Dios estaba a punto de cumplirse. Y es ahí donde Dios quiere que meditemos esta mañana. En su palabra, en la Biblia, encontraremos la dirección hacia nuestras vidas. Daniel fue impactado por este pasaje. Dice el texto 12, y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos. Y esto impactó a Daniel. Cuando él revisó este pasaje y se percató de que Dios había establecido que el tiempo del cautiverio llegaría a su fin. Él estaba muy cerca de los 80 años de edad y estaba muy cerca de los 70 años que terminarían con el cautiverio de Jerusalén, de Israel, en Babilonia. Y eso movió su corazón. Dios nos habla a través de este pasaje que estamos leyendo, que es la palabra de Dios, es el mensaje de la palabra de Dios la que alinea la oración del cristiano. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos de que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y eso alinea nuestra oración. No le pedimos a Dios otra cosa más que cumpla su propósito en nuestras vidas. Y Dios tiene un propósito para todos en este mundo. Dios tiene un propósito para ti que eres su hijo. Dios tiene un propósito para ti que le sirves, pero lo encontrarás y buscarás a Dios como lo buscó Daniel cuando en su palabra comience a ministrar tu vida. 70 años dice la profecía de Jeremías, que terminaría con el cautiverio. También ahí mismo en Jeremías capítulo 29 versículo 10 nos habla de una profecía más respecto al momento que viviría esta nación en el cautiverio. Dice el texto 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Y esto impactó a Daniel. La palabra, la profecía, el mensaje del Dios eterno impactó la vida de este anciano. Le recordó que Dios pronto cumpliría su palabra. Muchas de las oraciones de nuestros tiempos son desviadas, son egoístas, son orgullosas, fundadas en un corazón egoísta porque no está viviendo en rectitud hacia la palabra de Dios creador. Eso impactó. Y este mensaje de Jeremías impactó la vida de Daniel y lo llevó a un lugar importante, la oración. Siempre la palabra de Dios llevará al cristiano a orar, a buscarle con entrega. Y dice el texto de Jeremías 29:10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y esto nos habla a nosotros como cristianos esta mañana. La certeza que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador, lo que ha establecido para su pueblo, es una palabra que se cumplirá en el tiempo de nuestro creador. No nos desviemos, iglesia. No nos descuidemos con lo que acontece a nuestro alrededor. La palabra de Dios permanece para siempre y Él quiere que nuestra vida esté centrada en su palabra, en sus promesas, porque es Él el que nos guardará. Hay muchas voces que nos hablan constantemente. Desde que nos levantamos, escuchamos voces que nos hablan de este mundo, del aquí y del ahora. Pero lo que debe de impactar en el corazón del cristiano es la palabra de Dios, el mensaje de sus promesas, el mensaje de su evangelio que trasciende. La tierra en ese momento de los medos y de los persas sería impactada por el mensaje del evangelio, por el mensaje de la profecía, mejor dicho, de Jeremías. Daniel entendió la palabra de Dios y comenzó a orar. Y eso es lo que Dios quiere despertar en nuestras vidas esta mañana. Que la palabra de Dios despierte en ti el deseo de tener comunión con tu Creador a través de la oración. Dice Daniel 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios
el Señor buscándole en oración? ¿Qué provocó en Daniel el deseo de buscar a Dios en oración? La respuesta es la lectura de la palabra. Si el pueblo de Dios no lee su palabra, si el pueblo de Dios no abre la Biblia, nunca habrá un corazón que busque a Dios en oración. Hoy tenemos muchos cristianos que no oran, sus tiempos son muy cortos y resultado de ello es porque no leen la Biblia. Y hoy Dios levanta su voz. Después de más de 3000 años de este momento en la vida de Daniel, Dios levanta su voz para hablarle a la iglesia del siglo XXI que es tiempo de abrir las Escrituras para entender el propósito del Dios eterno y que su pueblo comience a buscarle en oración. La oración no es para que Dios cambie las circunstancias. La oración del cristiano es para que el cristiano se alinee en el propósito de Dios para este mundo en el cual vivimos. Y dice el texto 3, buscándole en oración y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Versículo 4, y oré a Jehová mi Dios. Y esto nos habla que el tema central del capítulo 9 no es la profecía de las 70 semanas, que pronto abordaremos. El mensaje central del capítulo 9 de Daniel es el tema de la oración. Y hoy Dios nos habla en esa dirección a nuestras vidas. Dice que Daniel oró. Ahora, aquí encontramos 3 áreas que afectaron la vida de Daniel cuando él abrió las Escrituras. Número 1, Daniel tuvo una actitud de humildad, tuvo una actitud de confesión y una actitud de reverencia. Y esa es la directriz de una oración que trasciende los tiempos. Una oración donde el corazón del cristiano va ante su Creador con una actitud humilde, no pidiéndole, no exigiéndole a Dios, sino más bien agradeciéndole y buscando el rostro de Dios para decirle: Señor, tu palabra se cumplirá en mi vida, ayúdame a ordenar mi vida para que tú cumplas tu propósito en mi corazón. Y encontramos el tema central de la oración de Daniel. El versículo 2 dice que miró atentamente los libros y eso produjo en la vida de Daniel el buscar a Dios en oración. Nació en el corazón de Daniel esa necesidad de orar. Y esta mañana Dios nos pregunta a nosotros: ¿cómo está nuestro tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo de nuestro día regularmente invertimos para orar, para buscar a Dios en oración? Porque eso es lo que hace Dios a través de su palabra. Daniel reconoció el propósito divino a través de la lectura de la palabra y comenzó a buscarlo en oración. Dice Daniel, capítulo 9, versículo 20, aún estaba hablando y llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de Dios. Al final de la oración de los 19 versículos de Daniel, dice que en ese momento Dios le habló para una profecía más, las 70 semanas. Pero Dios quiere que enfoquemos esta mañana lo importante que es la oración en la vida del cristiano, para que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestras vidas. Daniel entendió en ese momento lo importante que es la oración. La oración es una respuesta a la palabra de Dios. Eso es. El salmista en el Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Y eso es lo que hace la oración en respuesta a la palabra de Dios. Comienza a alinearse el corazón del cristiano y comienza a hablarle a Dios, donde Dios nos habla y comienza a instruirnos la dirección donde debe de ser encaminada nuestra vida. El Salmo 119, versículo 99 dice: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y lo que Dios quiere que aprendamos esta mañana a través de su palabra, que será la palabra de Dios la que comienza a gobernar nuestros pensamientos, la que comienza a dirigir nuestra vida con una actitud, con un propósito eterno. El Salmo 119, 100: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es la oración
la que necesitamos en nuestras vidas para que nos ayude Dios a cumplir su propósito. Y usted se preguntará, bueno, si Dios siempre hará las cosas porque Él es Dios, ¿para qué oramos? La oración no es para que Dios mueva las cosas. La oración es para que nosotros con humildad nos acerquemos a su palabra y al consejo de ella. Por eso esta mañana Dios nos habla en este tiempo en el cual vivimos, en lo importante y lo relevante que es la oración para el pueblo cristiano. En medio de lo que estamos viviendo, seguro estoy que Dios tiene un propósito con lo que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo. Dios tiene un propósito con la iglesia. Dios quiere que después de lo que estamos viviendo frente a esta pandemia, se levante una iglesia con más deseos de orar, una iglesia con santidad, una iglesia consagrada, una iglesia que busque más a Dios. No solamente esperar que pase el tiempo para que esto deje de estar con nosotros, sino Dios quiere que en medio de esto que estamos viviendo, una iglesia se levante, una iglesia con temor, una iglesia con carácter, una iglesia que le ame de verdad. Porque si revisamos antes de lo que está sucediendo, encontrábamos un cristianismo muy apático, muy indiferente. Pero Dios nos pregunta esta mañana, ¿cómo se levantará la iglesia después del evento que está viviendo? ¿Cómo se levantará el cristiano? ¿Con qué actitud saldrá a las calles? ¿Con qué actitud se levantará un día por la mañana, tomará a su familia y hacia dónde dirigirá esas vidas? Porque es ahí donde Dios quiere que despertemos nuestras vidas. Que se levante una iglesia con carácter, con temor. Una iglesia responsable de la consagración con su Dios. El salmista bien lo dijo, más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Siempre la palabra de Dios instruirá la mente del cristiano para buscarle en oración. Y encontramos eso a lo largo de la Biblia. Los grandes hombres de Dios, hombres como Moisés, como Josué, como Esdras, como Nehemías, fueron hombres que fueron personas cuidadosas, disciplinadas, dándole continuidad a las cosas, a la palabra de Dios. Y probablemente es ahí donde radica el problema del cristiano del siglo XXI. Las Biblias están cerradas. No sabe hacia dónde dirigir su caminar el cristiano, porque la palabra no está haciendo lámpara en sus pies y lumbrera en su camino. Mire lo que dice Esdras capítulo 9, versículo 4. Esdras fue uno de los hombres que Dios levantó para el exilio de Jerusalén, de Israel, y ser traído una vez más a Jerusalén. Esdras fue un hombre de Dios que lo levantó para un liderazgo importante, para la restauración espiritual de una nación. Pero Esdras no era cualquier hombre. Esdras era un hombre el cual se centraba en la palabra de Dios. Dice el texto de Esdras 9:4: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y dice Esdras 9:4 que se le juntaron a él todas las personas que escuchaban la palabra de Dios. ¿Y sabe que eso es lo que produce la palabra de Dios? Reunir a los hombres y mujeres para un punto importante, la oración. Versículo 5: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. De la comprensión de la palabra de Dios en la vida de Esdras surgió el deseo de orar. El deseo de orar. Siempre será la palabra de Dios la que detone nuestras vidas a orar. Ahora, es muy importante que veamos qué fue lo que produjo en la vida de Daniel ese momento cuando buscó a Dios en oración. Miren lo que dice el texto 4 de Daniel 9. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido,
que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Escuche esto: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel, según la Biblia y según el libro de Daniel, fue un hombre casi impecable, un hombre que casi nunca pecó. Pero ¿por qué él se identifica con Israel? Porque eso es lo que hace la oración que trasciende. El hombre y la mujer de Dios que tiene una vida de oración donde la ejercita, él se identifica con aquellos que no están, con los descarriados, con los perdidos. Y encontramos en Daniel un hombre de Dios, el cual no se puso por encima de los israelitas, sino que se identificó con sus rebeliones, con sus pecados, y se juntó con ellos para pedir misericordia de Dios. Y eso es lo que hace la oración que trasciende. No te sientes mejor que el que no asiste, no te sientes mejor que el que ya no viene, sino que vas de rodillas delante de Dios y pides por el que no está, y clamas por el que ya no ha dejado de congregarse, y por aquel perdido tu vida es derramada delante de Dios. Dice el texto 5, hemos pecado, hemos sido rebeldes, y encontramos a un Daniel que se identifica con los desvaríos de la nación de Israel. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y lo que Gálatas habla y nos dice es de que aquel que está bien espiritualmente no se sienta mejor que el otro, sino que sea una persona que interceda y le busque. Por eso el mensaje de oración que encontramos en Daniel es profundo en esta hora para nuestras vidas. Encontramos a un Daniel el cual se identifica y nos habla de la humildad de este hombre, la humildad en su corazón. Dice el versículo 5: y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esa misma actitud que tuvo Daniel en este momento que estamos leyendo fue la misma actitud que tuvo Cristo cuando vino a este mundo. Se identificó con los pecadores y en la cruz llevó el castigo de todos. Y eso es lo que Dios quiere esta mañana despertar en el corazón de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere despertar en nuestras vidas, que tengamos un acercamiento a Dios, que no lo veamos tan distante, sino que veamos a un Dios cerca de nosotros. Algo importante que encontramos aquí en el versículo 4 de Daniel 9, que Daniel dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo. Es decir, Daniel lo tomó como algo personal y habló de su Dios. Esta mañana Dios está accesible a todos los que le quieran buscar de verdad. Daniel dice: mi Dios. Y la pregunta que surge de esto es: ¿qué es para ti Dios? ¿Es un concepto, es una idea o es una relación? Porque es ahí donde está la diferencia. Dice Daniel: mi Dios, y comienza a mencionar los atributos de Dios. Lo habla como Señor, le habla como Dios grande, le habla como Dios de ser temido, lo habla como Dios de pactos. Y es ahí donde Dios quería ubicar a Daniel, que Daniel reconociera que el Dios el cual había guiado su vida después de tantos años era un Dios fiel a sus pactos y a sus promesas. Esta mañana Dios quiere que después de este mensaje nuestros corazones tengan una actitud distinta cuando tengamos comunión en la oración. Daniel en ese momento se identificó con aquellos que estaba intercediendo. Se identificó con los problemas que ellos tenían, con el castigo que estaban enfrentando. Daniel nunca se puso por encima de los demás,
aunque vivía una vida recta. Y eso es lo que hace la oración. Nos hace hombres y mujeres humildes, quita el orgullo y nos lleva a cumplir el propósito de Dios en nuestros corazones. Para ir concluyendo, quiero compartir con ustedes en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Israel vivió este exilio 70 años, resultado de una rebeldía. Porque esta es la parte importante del mensaje del día de hoy. Hemos conocido cómo Dios obró a través de Daniel y qué fue lo que produjo ese momento en la vida de Daniel. Sin embargo, Dios quiere dejarnos un mensaje práctico a nosotros. Porque la desobediencia y la rebeldía en el corazón del hombre y de la mujer, del cristiano, siempre lo llevarán a distanciarse. Quizás tú dices: yo no estoy cautivo como ellos, pero probablemente estás preso en una cárcel de orgullo, de desesperación. Y Dios quiere que seas libre, que dejes de vivir más tiempo en esa actitud, donde quizás no tienes paz, te sientes inquietado. Dios quiere que se termine esa esclavitud, esa opresión que en tu vida. En Israel fueron 70 años, quizás en tu vida pueden ser 2, 3, 4, 5 años, qué sé yo. Los problemas que tienes en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, son problemas que quizás vienes arrastrando por muchos años. Es tiempo que salgas de eso. Y la única respuesta está en Cristo Jesús. Por eso esta mañana Dios nos habla a través de este pasaje de lo importante que es la oración, pero también de que el tiempo de esclavitud y de opresión espiritual también puede cesar. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Qué debemos de hacer esta mañana después de lo que Dios nos ha hablado? Es reconocer que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, que Dios quiere que cambiemos nuestra actitud, y la única manera es a través de Cristo Jesús. Un pasaje más dice Isaías 1:18: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, la palabra de Dios nos habla y nos da la esperanza. No importa qué tan grande sea tu maldad, puedes encontrar en Cristo Jesús una vida nueva, una vida la cual pueda cambiar y ser transformada, porque solamente Cristo hace las cosas nuevas.